Bienvenidos a Plural en esta segunda edición de este año 2019, por segundo año consecutivo en Canal 4 Posadas. Usted ya conoce, ya sabe de qué se trata. Este programa está al aire hace bastante tiempo. Es un espacio de análisis, de reflexión, de información y planteábamos el otro día en nuestra primera edición que partimos de la idea o de la premisa que Misiones está ubicada en el centro del mundo, y en este centro del mundo, en nuestro centro del mundo, suceden algunas otras cosas por fuera, en el resto del universo, que influyen y que tienen que ver con nuestro día a día. Para eso hoy tenemos, después del repaso de los temas globales, vamos a anclar un poquito en la cuestión de América Latina, de Latinoamérica, de las relaciones con nuestros países vecinos y bueno, con dos analistas en esta situación. Hugo, Pucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Pucho? Bueno, nuestro objetivo básicamente, Raúl, para lo que estamos convocados en este primer bloque es tratar de dar un marco conceptual de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en Latinoamérica, para desde ahí después pasar el resto del programa ya enfocados en la cuestión local. En la cuestión misionera. Exacto. Habíamos quedado la semana pasada, en el primer programa de este ciclo, que el mundo hoy está enfrentando un proceso contrario al que venía claramente desarrollándose en los últimos años, que era un proceso de globalización. En ese proceso de globalización se iba partiendo de lo particular a lo general. Los países iban de alguna manera declinando un poco su soberanía, declinando un poco su competencia en función de organismos que los superan y los incluyen. Aparece el Mercosur, aparece la Comunidad Económica Europea, aparece el ALCA, aparece el NAFTA. Empiezan a aparecer de alguna manera multilateralismos, varios países reunidos en bloque para enfrentar distintas situaciones, algunas políticas, otras económicas, otras militares, como fue la OTAN en su momento. Entonces hay organismos superiores a cada uno de los países que lo conforman, y el mundo fue en un proceso, durante décadas, avanzando en cada vez ir bajando más barreras e incorporando cada vez mayor cantidad de entidades como para, de alguna manera, afrontar este mundo complejo. Un ejemplo más cercano y más reciente fue el famoso BRICS, donde Brasil, Rusia, India y China se reúnen también para hacer un bloque común y poder, de alguna manera, hacer frente a este proceso en donde si vos no te asociás, vas desapareciendo. Este es un proceso que se dio no solamente con los países, es un proceso asociativista que se dio en todo, Pucho. En las profesiones individuales, vos hoy te recibís, claro, y si no vas a un estudio, en donde vos tenés un estudio donde hay contadores, abogados, un estudio multidisciplinario, es muy difícil competir en términos individuales. Entonces, esto pasó con las grandes empresas que se fueron fusionando. Y entonces vos antes tenías 20 fábricas que producían lácteos y después terminaron quedando una o dos. Fueron absorbiendo y fusionándose. Digamos, fue un proceso que el mundo fue dando a manera, yo diría, gigantesca, pasos muy rápidos. Y hoy nos encontramos con un proceso que empieza a desandar esto. Y ese proceso que empieza a desandar estos movimientos globalizantes tiene mucho que ver con los procesos nacionalistas. Tiene que ver con una especie de defensa frente a la pérdida de identidades. Tiene que ver con movimientos que empiezan a aparecer y que no existían, como los grandes movimientos migratorios. Gente que empieza en masa a dejar sus localidades para ir a otros lugares porque el mundo se empieza a desequilibrar en términos económicos. Entonces, gente que abandona el lugar donde le está yendo mal, pero no de a uno o de dos, sino en masa, claro, de México hacia Estados Unidos, de África hacia la Europa Central, de Asia también, digo, todos movimientos masivos. Entonces, frente a la eventualidad de todos estos procesos, muchos líderes empiezan a pregonar alternativas xenófobas, por decirlo de alguna manera. Habíamos explicado con Pucho la semana pasada cómo el Brexit es un proceso que económicamente es perjudicial para Inglaterra, pero sin embargo los ingleses votaron a favor de salirse de la Comunidad Económica. Bueno, hoy tenemos que traer eso a lo que sucede aquí en Latinoamérica. Rápidamente se dieron dos cumbres en estos días. Una fue la cumbre Sur-Sur, que se dio en Buenos Aires, tuvo como eje Buenos Aires, y otra la Prosur, que se dio lugar en Chile. Abordo yo la que tiene que ver con la Sur-Sur, que el lenguaje, yo diría un lenguaje muy tranquilo y muy fácil como para que la gente lo entienda, reunía a distintos países, 180 países, el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, aquí en la República Argentina, para tratar de
trabajar en un esquema multilateral y hacer frente al proteccionismo de los países, de las grandes potencias, que hoy, a diferencia de otras épocas, en vez de abonar el libre comercio, empezaron a levantar barreras comerciales porque notan que le está yendo mal en términos económicos. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 reunió a todos los países que conforman las Naciones Unidas y largó unos objetivos para el año 2015. El tema de frenar el calentamiento global, el tema de frenar el hambre, de combatir la pobreza, bla, 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 bla. En el año 2015 se vuelven a reunir y se dan cuenta que muchos de los objetivos que habían largado en el 2000 se habían cumplido y otros no. Entonces trazan 17 nuevos objetivos para cumplir sí o sí en el año 2030. En el año 2030 el mundo tiene que haber cumplido esos objetivos porque si no tiene serias amenazas, entre ellas la climática. Uno de esos objetivos, el número 17, es el multilateralismo. Juntar a todos los países para juntos cooperar. La palabra es cooperación. Bueno, dando forma a eso, se reúnen en Buenos Aires hace unos días atrás, en la Cumbre Sur-Sur, 180 países, el secretario general de la ONU, trazan líneas interesantes y esquemáticas, pero esto no avanza. Y no avanza porque no hay financiamiento. Para que los países puedan asociarse entre ellos y avanzar, tiene que haber financiamiento. Por ejemplo, tiene que ir un equipo muy grande. Argentina está muy avanzada en todo lo que es agricultura a gran escala. Todo lo que es las líneas genéticas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. La siembra directa. Bueno, Argentina está muy... Pero para que puedan ir expertos argentinas, por ejemplo, a cubrir estas necesidades a otro lugar, hay una necesidad de financiamiento para trasladar toda esa gente, toda la tecnología, dar cursos. Para traer. Para traer de la misma manera. Entonces, la cumbre fue interesante, se bajaron definiciones, no hay financiamiento y no hubo definiciones concretas. Así que yo casi te diré que la cumbre, que parecía ser algo muy importante, pasó casi desapercibida en los medios, más allá de que Argentina la organizó, casi no tuvo relevancia. Vamos a tratar de explicar por qué, pero eso viene después. Vamos a pedirle a Pucho que nos explique qué pasó en Chile. Claro, porque vos sabés que justamente paralelamente a la cumbre, se establece en Chile el PROSUR, ¿no? El PROSUR, que en realidad es el Foro para el Progreso de Desarrollo para América Latina, así es el verdadero nombre alargado. Fue convocado nada menos que por Piñera y por Duque, pero fundamentalmente por Piñera, quien convocó sobre dos ejes centrales a los distintos países. Primero, el marco que él dice que debe ser sin ideologías, fíjate vos qué loco, sin ideologías. Lo repitió muchas veces. Sí, muchísimas veces. Insistió Y además dice que sin burocracia, ¿sí? Ahora, todos estamos sabiendo que cuando se convoca una cuestión de esta, como bien dijo Tabaré Vázquez a través de su canciller, obviamente la falta de ideología no significa justamente que no haya ideología. Hay una contrapartida en esa cuestión que es justamente una ideología contraria a la que está planteándose. Ahora también, cuando se planteó esta cuestión, no hay que olvidar que era sobre un objetivo común, que era fundamentalmente dejar afuera a Venezuela. Y fundamentalmente dejar afuera al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, y obviamente a esa cuestión se suman Duque, que es el actual presidente de Colombia, y se suma Piñera, que son los dos ejes que convocan a esta reunión justamente en Santiago de Chile. Sobre este eje Bogotá-Santiago es que se da esta reunión, y además tratando de vaciar justamente un centro de irradiación que hasta este momento venía funcionando, que era la UNASUR. ¿Cómo lo consiguen? Lo consiguen vaciándolo. 7 países abandonan la UNASUR, obviamente se juntan esos 7 países y obviamente arman otro bloque. Se extendieron cita en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Surinam y no recuerdo qué otro país, pero hay un séptimo país que también y Perú, que también se suma a esta cuestión. Rápidamente logran consenso, sobre todo a partir de el tema de derechos humanos, que también es clave, ¿no? Porque fíjate vos que hablan de democracia y derechos humanos como una manera diferente al trato que hasta este momento se le venía dando. Como que Maduro, cuando habla de derechos humanos, no está respetando la cuestión de los derechos humanos, más allá de lo que uno pueda pensar de Maduro, ¿no? Pero lo interesante en esta problemática es que justamente lo que han vaciado, lo que han generado, es establecer un eje donde justamente Brasil, que a través de Bolsonaro tiene una actitud generalmente imperialista, avasallante, sobre todo Itamaraty más que Bolsonaro, han quedado en un segundo plano.
justamente por ese encolumnamiento detrás de Trump y detrás de esa cuestión donde justamente también lo que apuntan es a tratar de que el multilateralismo, en cierto modo, comience a enfriarse, comience como lentamente a ser desplazado rápidamente de escena y comiencen las relaciones bilaterales nuevamente, ¿no? Es decir que lo que consigue en realidad el foro este es agruparnos para terminar con Venezuela. Claro. ¿Sí? Agruparnos para terminar con la alianza, con tradicionales cuestiones como por ejemplo el ALBA, la CELAC, la Alianza de Pacífico, la Alianza de Venezuela. Es decir, tratando fundamentalmente de entrar y de encajonar, de poner una cuña en esa cuestión que es vital, ¿no? Y que tiene que ver justamente con desplazar a algunos países que no nos gustan, que no les gusta, sobre todo a Piñera y a Duque. Y obviamente, esto planteado en el libre comercio, Argentina se engancha en esta cuestión, se engancha Paraguay, se engancha como es Brasil, y los que quedan afuera son, que obviamente tuvieron que mandar sus representantes porque no les quedaba más remedio, que fueron Venezuela, Uruguay y Bolivia. Bueno, triste papel el que les tocó, triste papel el del esquema este que se está armando, y duro de asimilar, sobre todo para los que estamos pensando desde otra perspectiva la cuestión, ¿no? ¿Qué papel juega en esto Bolsonaro? Bueno, hay un tema que es central y que vos acabas de dar en la tecla con la posición de Brasil. Porque ¿cómo podemos hablar nosotros de la cumbre, ¿sí? Sur-Sur, 180 potencias reunidas en un movimiento multilateral? ¿Cómo podemos hablar del Pro-Sur de Chile, que está haciendo mención Pucho, si el Mercosur no está funcionando? O sea, si no te funciona lo básico, no te va a funcionar algo mucho más grande. Y el Mercosur no está funcionando básicamente, a pesar de que el Mercosur ha tenido serios problemas desde el momento mismo de su instrumentación, pero en este momento no funciona, porque Bolsonaro avanzó en una política de relaciones carnales, como había hecho Menem en su momento con los Estados Unidos. Sí, entonces se desmarca absolutamente Brasil del Mercosur y cierra un esquema con Estados Unidos. Algo que en el momento de la asunción de Bolsonaro, Guedes lo dijo. Argentina no va a ser importante para nosotros. Parecieron, se tomó a la ligera las definiciones. Después Macri tiene una cumbre con Bolsonaro y parecían que habían de alguna manera acercado posiciones. Pero esto, de manera contundente, se ve graficado en lo que sucede la semana pasada, donde Bolsonaro anuncia claramente la compra a Estados Unidos de trigo de 750.000 toneladas, ¿sí?, por año durante varios años. Y nos deja de comprar nosotros. Y nos deja de comprar eso a nosotros. Es un negocio que se cierra entre ellos. Claro. Eso representa, para que te des una idea, Raúl, el 12% de la producción de trigo argentina. Más de 300 millones de dólares por año que la Argentina pierde. Pero no solamente que perdemos a alguien que nos estaba comprando, sino que dentro del Mercosur hay cláusulas que dicen que cuando vos vas a comprar a alguien fuera del Mercosur, hay fuertes aranceles que debes pagar para penarte por estar haciendo algo que no forma parte del Mercosur, que es comprar y vender entre nosotros. Bueno, esta compra que establece Bolsonaro a los Estados Unidos de trigo es sin aranceles, o sea, viola absolutamente el Tratado de Mercosur. Entonces, esto muestra claramente, primero, que Brasil se desmarca y establece una relación directa con Estados Unidos, que no le importa lo que opinen los vecinos, que no le importa lo que opinan el resto de los quienes conforman el Mercosur, que está dispuesto a sufrir las sanciones si se quiere, y si es que se las van a dar, económicas, y que claramente Argentina está atada de pies y manos en un papel, yo diría, absolutamente secundario. ¿Habrían sanciones cuando los presidentes del Cono Sur, digamos, tienen más o menos la misma línea de alinearse con Trump? Mirá, la línea, yo diría, clara y precisa, era una línea de formar bloques para enfrentar, no a las potencias militarmente, sino económicamente. O sea, cuando vos te reunís es porque decís, mirá, acá hay alguien que tiene mucha fuerza, si no nos reunimos entre todos los que estamos acá, nos va a pasar por arriba. Claro, que justamente es la cuestión, romper la bilateralidad de algunas cuestiones. Por ejemplo, fíjate vos, ¿con qué criterio Brasil mañana nos puede llegar a comprar autopartes a nosotros? Tranquilamente puede girar y decirle voy a comprar a México, porque en México están las principales empresas norteamericanas. Bueno, Dante Sica salió a decir que el Mercosur, el ministro salió a decir que el Mercosur sirvió solamente para que se favorezca a Brasil.
Claro. Entonces, ves claramente como acá hay un proceso en el cual Macri va y asiste a las reuniones del Mercosur, a la cumbre Sur-Sur, da su ok a la cumbre Prosur, pero sin embargo no hace nada para tratar de mantener el Mercosur, que es lo que en principio la célula más chica que une a los países latinoamericanos, por lo menos los países del sur. Así que este es un proceso que claramente vos ves en donde hay vocación y todo el mundo habla del multilateralismo, pero las decisiones que se toman van en sentido contrario. Así es. Entonces es interesante ver qué es lo que está sucediendo. Y para poder entender qué es lo que está sucediendo, porque vos decís, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué todo el mundo avanzaba hacia más globalización y ahora pareciera ser que se dio la vuelta? Hay un porqué. El último movimiento de las Naciones Unidas para fortalecer la globalización tuvo que ver con dos medidas muy fuertes. Una fue la Corte Penal Internacional, que se estaba lanzando, donde todos los países iban a asignar parte de su jurisdicción, parte de su competencia, cuando se trataba de delitos de lesa humanidad, cuando se trataba de delitos de blanqueo de capitales, cuando se trataba de todo lo que tenía que ver con tránsito internacional de financiero ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Un organismo supranacional, la Corte Penal Internacional, que iba a tener jurisdicción sobre cualquier país. Vos sabés que cuando para un país dar jurisdicción sobre su derecho penal es algo difícil. bueno. Sí, sí. Ese fue uno. Y el otro fue el Pacto Migratorio Internacional. Un pacto que tenían que firmar todos los países de las Naciones Unidas, donde estábamos dispuestos a recibir movimientos migratorios de otros lugares que estaban en situaciones acuciantes, sin derecho a decir recibo o no recibo. Directamente tenían que llegar, llegaban y entraban como ciudadanos, o sea, establecían un rango jurídico en el cual esos migrantes iban a ser casi como un ciudadano, iban a tener exactamente los mismos derechos y los mismos privilegios. Esto generó una reacción muy fuerte. Y nada mejor que escuchar a Trump, porque cuando uno no entiende por qué se está yendo para otro lado, uno tiene que decir, pero tiene que haber habido una señal de que esto iba a ocurrir. No puede ser que esté ocurriendo de golpe. Y la señal fue clarísima. En el segundo discurso que da Trump a las Naciones Unidas, Trump va como presidente de Estados Unidos a dar un discurso a las Naciones Unidas. Fue durísimo, pero fue durísimo. A mí me llamó la atención que esto no haya salido en la mayoría de los medios. Fue categórico y duro frente a todas las potencias de las Naciones Unidas reunidas enfrente, donde le dijo, a partir de ahora, muchachos, cambia la política de Estados Unidos. Sí. Y donde claramente dice, se terminó el multilateralismo, se terminó la gobernanza mundial. Ahora Estados Unidos vuelve sobre sus pasos y recupera su soberanía, recupera el patriotismo. Ahora nosotros somos Estados Unidos y nos vamos a plantar frente a estos movimientos. Lo loco que le da el resultado. Bueno, a Trump le da resultado en la interna, digamos, para adentro. A él le da resultado, adentro. Para obtener adentro de su país legitimidad. La gente lo votó, la gente abrazó esas políticas, pero tiene un gran enfrentamiento porque dentro de Estados Unidos y dentro del mundo están los movimientos que quieren seguir con el proceso globalizador. Pero yo te invito, si podemos, a compartir, hemos extraído minutitos de ese discurso de Trump, porque me resulta muy interesante, decirle a la gente que trate de escucharlo, que suba el volumen, está traducido obviamente, está el presidente de una potencia mundial como Estados Unidos diciéndole a todo el resto que se terminó vayan a su casa, claro. para decirlo de una manera sintética. Claro. De todas maneras, nosotros después lo vamos a graficar en 3 o 4 placas, lo más importante que dice Trump. Pero invito a la gente que lo escuche porque es tajante Trump con lo que les está diciendo. Cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de su propio pueblo, pueden mejor trabajar juntos para asegurar la bendición de la seguridad, prosperidad y la paz. Cada uno de nosotros aquí, hoy día, es el emisario de una cultura distinta, una historia enriquecida y un pueblo unido por lazos de memorias, recuerdos, tradiciones y valores que hacen de nuestras patrias un sitio como no hay otro en el mundo. Esa es la razón por la cual los Estados Unidos siempre ha de elegir la independencia y la cooperación por encima de la gobernanza global, control y dominación. Honro el derecho de todas las naciones en esta sala para seguir con sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Los Estados Unidos no ha de decirle a ustedes cómo vivir o trabajar o por quién orar. Solamente le pedimos a ustedes que ustedes honran a cambio nuestra soberanía. Como ha demostrado mi administración, los Estados Unidos siempre han de actuar a favor de nuestros intereses nacionales. Hablé ante esta sala el año pasado y dije,
que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había convertido en una gran vergüenza a esta institución, cubriendo abusadores horribles de derechos humanos, y mientras que golpeaba a los Estados Unidos y sus muchos amigos. Nuestra embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, desglosó una agenda clara a favor de la reforma. Pero no obstante, avisos repetidos y avisados con antelación, no se tomó acción alguna. Y los Estados Unidos tomó la única rumbo responsable. Nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos y no vamos a volver a este hasta que una reforma real sea llevada a cabo. Por razones semejantes, los Estados Unidos no han de dar apoyo ni reconocimiento al Tribunal Internacional Penal. Con respecto a los Estados Unidos, la ICC no tiene jurisdicción, no tiene legitimacia alguna y no tiene autoridad. El Tribunal Penal Internacional dice tener jurisdicción casi internacional sobre los ciudadanos de cada país, quebrantando todos los principios de justicia y proceso debido. Nosotros nunca vamos a rendir la soberanía estadounidense a una burocracia global. Los Estados Unidos es gobernada por los estadounidenses. Rechazamos la ideología del globalismo y nosotros abrazamos la doctrina del patriotismo. Por todo el mundo, naciones responsables tienen que defenderse contra las amenazas a su soberanía, no solamente de gobernanza global, pero también de otras nuevas formas de coerción y dominación. Varias definiciones. Varias definiciones. Fíjate que claramente dice Estados Unidos abandona el concepto de gobernanza mundial, cuestiona a todos estos organismos multilaterales porque en un momento de su pasaje dice no fueron votados por nadie. No. No tienen legitimidad. O sea, y claramente también define que las políticas que estaban llevando adelante estos organismos multilaterales estaban afectando la soberanía de los países, estaban afectando específicamente a Estados Unidos. Dicen, nos retiramos de la Organización de Derechos Humanos de la ONU y no vamos a volver hasta que no hagan las reformas que tienen que hacer. Y ¿sabes lo llamativo a mí que me impresiona, ¿no? Es el hecho de que diga, no hay más superestado, por lo menos para Estados Unidos. Así es. Ahora vamos a ser nosotros superestado de ustedes. Así es. Así es. Yo no sé cómo estamos de tiempo, hay una segunda parte del discurso de Trump, no sé si lo podemos ver ahora, y hacemos los comentarios correspondientes al final. Reconocemos el derecho de todas las naciones en esta sala de fijar su propia política sobre migración de acuerdo a sus intereses nacionales, tal y como nosotros le pedimos a otros países que respeten nuestro propio derecho de hacer lo mismo que estamos haciendo. Esa es una razón por la cual los Estados Unidos no ha de participar en el nuevo compacto global sobre la migración. La migración no ha de ser gobernada por un cuerpo internacional sin responsabilidades propias de nuestros propios ciudadanos. La única solución a largo plazo a la crisis de migración es ayudar a las personas a construir un futuro más esperanzado en su país natal. Hacer que sus países sean un gran país de nuevo. Con respecto a los estadounidenses, sabemos nosotros qué tipo de futuro queremos para nosotros mismos. Sabemos qué tipo de nación tiene siempre que ser los Estados Unidos. En los Estados Unidos creemos en la majestad de la libertad y la dignidad del individuo. Creemos en el autogobierno y en el derecho de la ley. Y nosotros aprobamos la cultura que respalda nuestra libertad, una cultura facultada sobre familias fuertes, fe profunda e independencia feroz. Celebramos a nuestros héroes, amamos a nuestras tradiciones y por encima de todo, amamos a nuestro país. Dentro de cada uno de nosotros en esta gran cámara que hoy día y todos que nos escuchan por todo el globo terráqueo, está el corazón de un patriota que siente el mismo poderoso amor a favor de su nación, la misma lealtad intensa
hacia su tierra natal, la pasión que quema en los corazones de los patriotas y las almas de las naciones, que ha inspirado reforma y revolución, sacrificio por cualquiera, grandezas científicas y obras de arte magníficas. Nuestra responsabilidad no es la de borrarla, pero la de abrazarla y respaldarla, construir con esta, obtener de su sabiduría de antaño y encontrar dentro de esta la voluntad de hacer un mayor y mejor país de nuestras naciones, una segura región y un mejor mundo. Para liberar este potencial increíble que tiene nuestro pueblo, tenemos que defender los cimientos que hacen todo esto posible. Naciones soberanas independientes son el único vehículo donde la libertad ha sobrevivido. La democracia siempre ha perdurado o la paz ha prosperado en algún momento. Y por lo tanto tenemos que proteger nuestra soberanía y nuestra amada independencia por encima del resto. Cuando lo hagamos así, encontraremos nuevos caminos a favor de la cooperación, desenvolviéndose ante nuestros ojos. Encontraremos nueva pasión para lograr la paz. Elevándose dentro de nosotros, encontraremos nuevos propósitos, nueva resolución y nuevos espíritus floreciendo alrededor nuestro, haciendo de esto un mundo más precioso en el cual vivir. Por lo tanto, juntos vamos a elegir un futuro de patriotismo, prosperidad y orgullo. Elijamos la paz y la libertad por encima de la dominación y el derrotismo. Y vamos a venir acá, a este sitio, para respaldar a nuestro pueblo y a sus naciones. Siempre fuertes, siempre soberanas, siempre justas y siempre agradecidas por la gracia y la bondad y la gloria de Dios. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a las naciones del mundo. Muchas gracias. Bueno, ahí está concluyendo. Con invocaciones a Dios. Impresionante. Con invocaciones a Dios al final. Hay una explicación clara de por qué Trump toma esta posición, porque no es una posición de Trump. Claro. Hay, digamos, los medios han inoculado dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos un odio a Trump. Dicen que es un populista de derecha. Sí. Pero hay una explicación muy racional que tiene Trump, en algún otro programa la podremos desgranar porque lleva bastante tiempo, donde lo que se está enfrentando es un esquema financiero internacional con un esquema productivo de la principal potencia del mundo, y esto se está dando en todo el mundo. Claro. El esquema financiero internacional para hacer negocios internacionales necesita una gobernanza internacional, necesita disolver fronteras, claro. Saca capitales de acá, invierte capitales allá, después saca de acá, va a otro lado. Los movimientos migratorios, trae empleados de un país donde la mano de obra vale 2,50 y entonces las firmas abandonan este país porque es muy cara la mano de obra y se van todas otras. Claro. Bueno, eso para los movimientos nacionalistas que Trump hoy está encabezando en Estados Unidos, eso tiene un claro objetivo. Primero, ataca la fibra de una sociedad, porque rompe los compartimientos de la sociedad. Claro. Una vez que rompiste los compartimientos de la sociedad, rompes los compartimientos del Estado, que se basa en la familia y en la sociedad. Una vez que el Estado no puede defender a los ciudadanos, queda abierto a estos organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, que es uno de ellos, que viene y aplica sus políticas financieras para enriquecer a los países que forman parte del esquema, en contra del esquema económico de ese país. Hay una lógica que está aplicando. Y si no, mira Argentina. Es una lógica muy clara. Así que vamos a hacer 3 o 4 placas, o 3 plaquitas, rápidamente como para sintetizar lo que está queriendo expresar. Ahí está una. Las naciones soberanas e independientes son el único vehículo donde la libertad ha sobrevivido. No hay libertad de los ciudadanos en organismos supranacionales. Sí, señor. Desaparece el individuo. Desaparece el individuo y la idea de comunidad en un Mercosur, claro, en una Comunidad Económica Europea, en un UNASUR. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Segunda plaquita. Nunca rendiremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa. Claro, cuando habla de estos organismos habla. Claro. Burocracia global no electa, o sea que no fueron las elecciones, nadie los nombró. Sí, sí. Es irresponsable, está diciendo. Llevaron al mundo a una crisis
como la que estamos viviendo, que es una crisis muy profunda que casi no tiene antecedentes. Guarda con lo que está diciendo este hombre, porque parece un populista, pero está diciendo cosas muy lógicas. Sí, obviamente. Muy lógicas. Obviamente. Esto replantea la visión que tenemos de Trump. Y vamos a la última plaquita. Rechazamos la ideología. Dice que el globalismo es una ideología, mientras que el patriotismo es una doctrina. Una doctrina, claro. Reivindica ser patriota, no ese falso patriotismo, sino el patriotismo dice en la segunda parte del discurso, de las costumbres del pueblo, la música del pueblo, la cultura de un pueblo, todo eso que hace que vos te sientas consustanciado con el lugar donde vivís. Claro, la doctrina. Así es. Así que bueno, esto, y con esto cierro, nos vuelve aquí, a lo local. Claro. Porque está reivindicando lo local. Pareciera ser que le da la razón a los gobiernos, que ya, más allá de ser producto de partidos políticos nacionales, empiezan a definirse, qué sé yo, como el Movimiento Popular Neuquino en un lugar, como la Renovación acá, fuera de la gobernanza grande, productos de gobiernos locales que reivindican la cultura local. ¿Esto habla también de una falta de una tercera posición en el mundo? Sí, Obviamente. Obviamente, tiene que ver también con el hecho de que desaparece justamente esa cuestión ideológica, esa cuestión de contenidos. Justamente la doctrina se opone a esas cuestiones y eso es vital. Sí. La Iglesia tiene mucho que decir, la reunión de los obispos. Pucho, si vos podés condensar un poquito, si tenemos un tiempito como para hablar. Seguimos en el segundo bloque, ya no estamos haciendo ya estamos, tiempo. bueno, porque eso es interesantísimo. Bueno, lo va a hacer Pucho entonces. Dale. Empezamos el proceso electoral, si bien la campaña empieza el 18 de abril, el día jueves se cierran los frentes y demás, pero hoy empezó ya, indudablemente. Nosotros vamos a ir con el aliado histórico que tuvo, pero principalmente vamos a apoyar a la renovación en junio. Necesitamos juntarnos todos los peronistas, toda Unidad Ciudadana. Necesitamos ampliar y empezar a juntar votos. Con respecto a los nombres, ¿qué está definido? La fórmula gubernamental está definida. Está definida la fórmula. ¿Quiénes son? Schiavoni y Pastori. Eso está definido, no está en discusión. No está en discusión. Bienvenidos a Club Atlético, un programa producido por UNAM Transmedia. La idea es conocer un poco sobre la vida de cada uno de los deportistas que nos visita, conocer cómo empezaron, cómo transcurrió su carrera. Mi nombre es Sunilda Sosa, soy ingeniera en construcciones. Bien. ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mi nombre es María Laura López, me encanta jugar al tenis, pertenezco a la Asociación de Veteranas de Mendoza, soy ingeniera química y me dedico al tratamiento de agua. Mi nombre es Josefina Pérez, soy ingeniera electrónica y me gusta ir a bailar en bicicleta. Nos
nos llevó puesto el bloque anterior. Tuvimos que cortarle el tema. Despedimos al columnista, al abogado Hugo Escalada. Te damos la bienvenida, César Pesini. Muchas gracias, un placer estar acá. Estábamos hablando, Pucho, del contexto, ¿no? ¿Cómo juega la Iglesia en toda esta situación? Bueno, la Iglesia justamente ha comenzado, obviamente, a sacar anticuerpos, ¿no? Y obviamente también se planteó una serie de cuestiones, como por ejemplo, algunas reuniones, todas preparatorias del próximo sínodo que tiene que ver con la Amazonía, ¿no? Y fundamentalmente preparando el terreno en una situación bastante dura en la Argentina. Se reunieron en Iguazú el 22 pasado, estuvieron 10 obispos, todo el NEA, ¿sí? Y entre las cuestiones principales que dijeron fue, por ejemplo, anteconotado Martorell dijo de que no se puede hacer más el tonto el gobierno y tiene que trabajar y tiene que sobre todo gobernar para los que más necesitan. No solamente para los que menos tienen, para los que más tienen, sino para los que más necesitan. Martínez, por ejemplo, dijo que la economía, la educación, la situación social son obligaciones para el gobierno atenderlas. Y también han planteado una cuestión importante que tiene que ver con el hambre. 13 millones de desocupados, de gente con hambre, ha sacado justamente la Universidad Católica Argentina como dato interesante hoy ayer. Sí, lo cual justamente viene a reafirmar esta cuestión de que la Iglesia se para de mano frente a un gobierno que obviamente nos lleva puesto. Ahora bien, más allá de esta cuestión, también han dado algunos ejemplos, como por ejemplo, comenta el obispo Martínez, donde dice de que en Itaimbé-Miní, 500 chicos se van a dormir con simplemente una copa de leche. Sin cena. Sin cena. ¿Qué quiere decir esto? Que un chico que está con hambre no puede estudiar, no puede poner cabeza en el estudio. Entonces refleja una realidad bastante interesante de un país que obviamente está pasando por una situación bastante considerablemente dura, ¿sí? Ahora bien, lo que no terminan de por ahí redondear los obispos, o por lo menos la impresión que me da, es que obviamente eso obedece a un plan económico, ¿sí? Eso no es casualidad. No es casualidad de que justamente sea producto del hambre, sea producto de malas políticas económicas. No, yo creo que es producto justamente de una política económica que conduce a esa cuestión. Muy duros son los obispos. Muy duros. En varios documentos que han emitido ya desde hace un tiempo a esta parte, los obispos habitualmente a mediados de año se reúnen en la Casa María Auxiliadora en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, producen documentos, y en este caso los obispos del NEA han sido muy duros con respecto a contundentes y duros con respecto a la situación económica y social del país. Y marcan, como vos decías, Pucho, tendencias muy claras en cuanto a que la pobreza está al alcance de nuestra vista, de nuestra mano, está cerca nuestro, y por ahí es necesario que nosotros todos como cristianos también hagamos algo por esa situación, cuando en realidad el mayor responsable es el Estado Nacional, que deja librado muchas veces a su suerte a muchas y miles de familias. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Están preocupados por el quiebre del tejido social también. Sobre todo esa es la cuestión, claro, ese planteo de que obviamente al quebrar la cuestión económica, al quebrar, al aparecer el hambre, al aparecer ese factor, obviamente lo que uno repercute es en el tejido social, que es lo que se desarma. Te digo un ejemplo. Por ejemplo, en el 2001, cuando viene la crisis, nadie pensó de que ese chico que tenía hambre en ese momento iba a perder miedo, inclusive a morir, al punto tal de que iba a salir a delinquir a los 10, 15 años sin ningún problema. Bueno, ahora nos vuelve a pasar exactamente igual. ¿Qué va a pasar con este chico que hoy tiene hambre y que está jugado y que tiene que salir a conseguir para comer? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a tener miedo de morir? ¿Va a tener miedo de agarrar un arma? ¿Va a tener miedo de salir a delinquir? Es decir, que se van preparando como una olla a presión que va a reventar dentro de 15 a 20 años. Sí, y uno de los factores importantes que marcan los obispos, Pucho, en esta reunión fue la pérdida de fuentes de trabajo. Claro. Sobre todo eso, consideran los obispos que el tema de la pérdida de fuentes de trabajo evidentemente está generando en el tejido social, como dicen ustedes, un daño muy importante, en algunos casos hasta irreparable. Sí. Bajamos a la provincia. Mientras tanto, mientras tanto, exactamente. Perdón. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Misiones? Mientras tanto, en Misiones pasan cosas, y como por ejemplo la inauguración del Observatorio Astronómico de las Misiones, una apuesta del gobierno de la provincia de Misiones de hace ya un tiempo a esta parte, que con la generación del Parque del Conocimiento ha ido impulsando este tipo de políticas de Estado que básicamente están direccionadas, dirigidas
a el conocimiento de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Bueno, en este caso, la creación del Observatorio Astronómico de las Misiones es un medio educativo donde estudia la ciencia, la Tierra y el espacio, está ubicado en el centro del conocimiento. Pero hay una noticia muy importante que por allí pasó desapercibido en el discurso o en las palabras que tomó Carlos Rovira, porque esa es prácticamente su creación, ¿no? Bueno, él habla de la creación del Centro Educativo de la Tierra y del Espacio. O sea que esto no es simplemente un observatorio como lo conocemos habitualmente, donde uno puede ir a investigar qué pasa en el espacio, sino que deja las bases para un centro de formación. No solamente eso, va a salir por ley este año. Claro, y ¿sabés qué me llama la atención? De que también en su discurso en un momento planteó de que dijo, tomamos un espacio físico donde antes había casino y ahora construimos un centro de conocimiento. Claro. Un cambio sustancial, ¿no? Es significativo esa cuestión. Exactamente. Bueno, pienso que eso fue un hecho relevante en materia de cultura, de investigación, de innovación, de propuesta a la sociedad y a la comunidad de un espacio diferente donde, ¿quién iba a pensar hace unos años atrás, ¿no es cierto?, tener un observatorio astronómico aquí en la provincia de Misiones con absolutamente toda la tecnología, porque esto recién es un inicio, se va a ir equipando, costó 2 años armar este observatorio, que tiene las primeras herramientas, digamos así, pero que va a ser, creo que para el futuro, un gran avance para la juventud y los niños de la provincia de Misiones. También hubo entregas estos días del gobierno, ¿no? Trabajó mucho el gobierno provincial, en particular el gobernador de la provincia, todo el Poder Ejecutivo provincial, porque bueno, hubieron varias entregas de planes del gobierno que hacen referencia a una fuerte inversión, ¿no? Por ahí uno ve, escucha noticias, palpa lo que hacen los gobiernos provinciales de otras provincias y la buena administración, la recaudación que está generando Misiones posibilita, en este caso, entregas de equipamiento, fundamentalmente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de 42 motocicletas que entregó el gobernador de la provincia destinados a las comisarías de Posadas, Oberá y El Dorado. En realidad son unidades regionales, donde componen varias comisarías. Se habla de la posibilidad, o lo que está hoy en curso, no es una posibilidad, sino que es un hecho concreto, de estos operativos de alto impacto, llama la Jefatura de Policía, que se están desarrollando para prevenir los delitos, ¿no? Bueno, estas motocicletas, estas 42 motocicletas, van destinadas precisamente a eso, ¿no? Sí. También se entregaron ambulancias con alta tecnología que van no solamente para el Parque de la Salud, sino para hospitales de toda la región, en este caso hospitales de Oberá, del Dorado y también aquí de la ciudad de Posadas. Y también lo que hizo entrega el gobernador fue de móviles para la empresa de energía de Misiones, ex-EMSA, ahora es energía de Misiones, exactamente, son camionetas utilitarios que van a definir una cuestión de lo operativo que tiene la empresa de energía, la logística, los operativos que hace EMSA en toda la provincia, Energía Misiones, perdón, en toda la provincia de Misiones. Así que una inversión superior a los 10 millones de pesos que también va destinado precisamente a servicios de nuestra población. Y hay un tema bastante interesante que en los últimos días también hizo el gobernador de la provincia del Estado misionero, es la entrega de créditos a nuestros jubilados. Es un sector vulnerable, esto hay que decirlo, los jubilados nuestros, y en ese sentido también el gobierno sale a asistir a nuestros jubilados provinciales que integran el IPS y está dándoles créditos de hasta 25.000 pesos, una tasa muy pero muy baja, donde los jubilados pueden obtener ese dinero y destinarlo a algunas compras particulares. Así que una iniciativa muy pero muy interesante que hace el Instituto de Previsión Social de la provincia de Misiones, respaldado por supuesto con dinero de todos los misioneros a través de renta general. Así que una muy linda iniciativa que en este año ya lleva algo así como 2.456.000 pesos destinados precisamente a este programa. Si a eso entra en el consumo provincial, además. También, sí, se incorpora al consumo provincial, es buen dato eso. Si a esto se le agrega los planes de turismo social que hoy tienen los afiliados del IPS, creo que es una asistencia a nuestros jubilados muy, pero muy importante. Hablando de turismo, vino el gobernador de Salta y firmó un convenio de colaboración para potenciar, por un lado, los ejes turísticos del NEA y del NOA, y por otro, reforzar un convenio que ya habían firmado antes de intercambio de tecnología, ¿no? Así es, biotecnología, que tenemos que estar orgullosos los misioneros porque tenemos nuestra biofábrica, ¿no? Claro. Un estamento del Estado misionero
muy pero muy importante, que ya ha firmado en estos últimos tiempos convenio con 2 provincias. ¿Sabe usted que la biofábrica, allí se trata in vitro de hacer un mejoramiento genético de las plantas, ¿no? En Misiones hay mucha experiencia, se hizo una experiencia con la caña de azúcar, con el mamón, con la banana, con flores, con el jengibre. Hay muchas experiencias en Misiones. Bueno, esa experiencia y ese cambio de tecnología o intercambio de tecnología y aporte que hace Misiones a otras provincias, ahora, por ejemplo, tanto en el caso de Córdoba como el de Salta, va específicamente al sector forestal. Hay que mejorar plantas. Córdoba está muy interesado en el proyecto de Misiones, ya ha adquirido, inclusive hace unos meses, tecnología de aquí, y bueno, lo va a aplicar en Córdoba. ¿Para qué? Los cordobeses han visto que tienen que cultivar árboles porque la degradación del suelo es muy, pero muy importante, entonces tienen que incorporar árboles nativos a los campos, digamos, a su superficie, y de esta manera equilibrar lo que es el medio ambiente en la provincia de Córdoba. Así que Misiones también está muy enfrascada en ese tema. Bueno, estamos con muy poco tiempo. Bueno. También el domingo hubo un hecho político importante, ¿no? Un tole-tole de aquellos, ¿no? Porque hay que hablarlo así, a calzón quitado. Estuvo interesante, fue una convención, la convención radical. Pregunto, ¿se rompió o se dobló? Aparentemente, según lo que yo le entrevisté hoy esta mañana al Hall, me dijo de que ellos calculan de que se dobló simplemente, de que van a salir rápidamente a recomponer las líneas. Lo que sí me llamó también la atención es que hay una cuestión que marca la convención y que marca sobre todo la cuestión electoral, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que aparentemente, casi seguramente, el gobierno no llega con ninguna respuesta económica en un plano nacional, de manera tal de colaborar con la campaña local del radicalismo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí. Es decir, que por más que haya trigo, por más que haya soja, por más que haya exportación, estamos en el orden, muchachos, no llegamos temporalmente justamente a esa fecha. No hay plata para la campaña. No hay plata para la campaña, arréglense como puedan, y además viene rápidamente también la cuestión de la Convención Nacional, donde ahí sí, yo supongo que se va a armar un lindo meollo y donde eventualmente puede llegar a romperse alguna cuestión. Yo les propongo algo, vamos a ver rápidamente un video sobre la Convención Nacional. ¿Cómo no? Y después comentamos un poquitito más el tema. Como corresponde la convención, ya que somos convencionales titulares, y bueno, se dio como se esperaba, ¿no? Una convención bastante caliente, había mucha gente del interior muy molesta por esta incorporación de Puerta al frente. La verdad que fue lamentable, yo lo manifesté, hablé en la convención, lo dije, y lo dije también en un medio radial, que jamás pensé que iba a decir que sentía vergüenza de lo que ha llegado a ser nuestra conducción, y me refiero a la conducción de la Unión Cívica Radical, ¿no? Había mucha gente molesta al interior por esta incorporación, y más aún que esta convención fue un mero trámite, porque el frente ya estaba cerrado, inscripto, e inclusive cambiaron el nombre, ya no es más Cambiemos Misiones, sino va a ser Juntos por el Cambio, así que lo dije en la convención y lo voy a repetir ahora. Para mí fue una tomada de pelo de toda la autoridad del partido y de la convención también, porque un hecho que ya estaba cerrado, querían que lo ratifiquen la convención. La verdad que fue una barbaridad, fue una convención bastante ríspida, con mucha gente molesta, y bueno, obviamente terminaron aprobando eso porque la conducción del partido tiene mayoría en la convención y lamentablemente fue aprobado este frente que ya está inscrito, o sea que tampoco podíamos rechazarlo, y bueno, salieron los resultados que se aprobó esto y se aprobó también la lista de diputados, ¿no? ¿Por qué esa mayoría? Bueno, y la mayoría, como te decía, tiene el que conduce el partido. Las líneas está conformada por líneas internas, las elecciones internas, el que gana las elecciones, el que tiene la mayor cantidad de convencionales. Obviamente, si vos vas a una convención, el partido o la línea interna oficialista es la que tiene mayoría y gana las elecciones, ¿no? Pero de todas maneras, dentro del oficialismo, por decirlo de alguna manera, había mucha gente bastante molesta, manifestaron, hablaron ahí. Lo lamentable es que en el momento de la votación votaron a favor de este frente, que digo lamentable porque por lo menos se hubiesen manifestado o votado en contra, ya que este frente nosotros no lo podíamos rechazar porque está inscrito. Y si la convención no lo aprueba, igual sigue inscrito y participa como Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Te hiciste escuchar? ¿Tuviste la oportunidad de manifestarte? Sí, no, sin lugar a dudas. Dije todo lo que pienso, como muchos convencionales, que no estamos de acuerdo la incorporación del puertismo dentro de este frente. Nosotros le llamamos a la reflexión, que tengamos un poco de memoria, ¿no? Todo lo que ha significado Ramón Puerta en la década del 90.
que a nuestro entender destruyó lo que es la provincia de Misiones, regaló el Banco Provincia, bueno, todo lo que se sabe, el tema del IETE, salve su yerba, la papelera, en la época de las privatizaciones con el menemismo, ¿no? Hizo mucho daño y también fue el que puso de moda la compra-venta de políticos, eso sabemos muy bien todos, que compraban a los políticos con cargos partidarios políticos, digamos, ¿no? Entonces llamamos a la reflexión a los convencionales, pero no tuvimos éxito. Bueno, obviamente dura la situación, ¿no? Yo quería resaltar algunas cuestiones. Primero, el fenómeno post-convención. ¿Qué sucedió después de la convención? Oberá, obviamente, sin representación de ningún tipo. La Ruta 14, absolutamente diezmada, sin tampoco ninguna representación. El Dorado, que sale con 2 representantes, justamente, Jorge Lacour y con este otro muchachito, ¿cómo se llama? No me salió el apellido. Que también se posiciona muy bien y que es concejal actualmente en El Dorado. Y Posadas también, que sale perdiosa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que eventualmente va a ser muy difícil para un Arjol, eventualmente se va a hacer campaña con un Lacour que tiene que imponerlo justamente dentro de esta cuestión bastante dura que es justamente la campaña electoral que se viene ahora. ¿Cómo harán para elegir diputados nacionales? No se sabe. Es todo un dato que hay que conocer y que habrá que analizar en su momento porque es realmente una caja de Pandora esa cuestión. Bueno, este videito vamos a reconocer los créditos, lo tomamos de Cable Norte. Después tenemos otros pequeños videos nuestros acá que nos acercaron de la convención, la gente que participó, por ahí no tiene muy buena calidad, pero muestra el métier. El métier, exactamente. Claro. ¿Tenemos uno, Aldo? De estar permanentemente aguantando los embates, de una permanente y constante hostigamiento judicial que pesa sobre nuestra fuerza política, con demasiados sectores externos de la política provincial involucrados, con demasiados factores de presión que están fuera del debate de nuestro partido, y siempre hemos dicho que venimos a cuidar a la Unión Cívica Radical, que de ninguna manera hemos cercenado o hemos ni vaciado la democracia partidaria, ni permitido las opiniones de todos, ni vetado a nadie, ni poniendo bolilla negra a ninguno de las personas, ninguno de los sectores. No hay que la palabra, señores. No hay que la palabra. Están mintiendo. No hay que la palabra, señores. Están mintiendo. Están mintiendo. No sean mentirosos. Yo lo digo porque yo hice una de las presentaciones judiciales. Y cuando él dice que hay una instigación judicial hacia el partido, el señor presidente del partido se olvida que hay una obligación permanente del partido hacia los afiliados y una falta de respeto para su participación. Que nada más que las presentaciones judiciales son consecuencia de la falta de democracia interna y de participación que da este comité al afiliado de la Universidad del Estado. Y lamento que use el atril de la convención para venir a dar un discurso que se ve que no lo puedo hacer en otro lado, porque se ve que en otro lado nos gustan tantos radicales, y viene a usar el atril de la convención para hacer un discurso leccionador. Lamento esa postura. Bueno, esto muestra de alguna manera el ánimo que fue la convención, caliente. Pero caliente, y no terminó ahí, ¿no? Se tiraron, se acusaron de puertistas y de roviristas. Hay un video. Mirá.
Usted no tiene autoridad moral. Fueron a Gualeguaychú y votaron en contra. Fueron a Gualeguaychú. Señora Sosa. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Pastori no quiere estar ahí, parece. No, El rostro de Pastori. obviamente, ¿cuánto te pagaron? ¿Te imaginas la cara que tenés que tener ahí? Es complicado, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar, muchachos. Se nos pasó el tiempo. Nos volvemos a encontrar el martes a las 19. Quedan, como siempre, un montón de temas. Vamos a ir desarrollando a medida que pasen las ediciones. Hasta el próximo martes a las 19.